La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Restaurando el sistema, redescubriendo la verdad del Evangelio. Si Jesucristo es tu Salvador, Dios te consuela para que consueles. Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda carta del apóstol San Pablo a Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, dice de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué significa que Dios nos consuele? Tengo 3 cosas que decirte. En primer lugar, en la vida cristiana vamos a enfrentar tribulaciones. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él le habla a la iglesia de Corinto y le expresa eso, que a pesar de las tribulaciones que él ha enfrentado, él ha visto que Dios le ha consolado en medio de todas esas tribulaciones. En segundo lugar, quiero decirte que Dios te va a consolar en todas tus tribulaciones. Si vas a tener problemas, si tienes dificultades, si tienes sufrimientos, Dios va a estar contigo consolándote. Si ahora sufres, Dios te va a consolar. Si hay tribulación, Dios promete que habrá consolación. Consolación a través de su Espíritu Santo, de su Espíritu Consolador. Y en tercer lugar, ¿qué sucede? Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Hermanos, yo quiero decirte que si tú estás pasando en este momento por cualquier tribulación, cualquier problema, cualquier necesidad, resiste y continúa avanzando, porque saldrás triunfante de esta tribulación que estés atravesando. Recuerda que Dios está allí para consolarte, para fortalecerte, para darte ánimo. Y no solamente para darte ánimo a ti, sino para que tú posteriormente, al finalizar esa prueba o esa dificultad, tú puedas también consolar y fortalecer a otros de tus hermanos. Hermano querido, hermana, quiero decirte que por más oscura que sea la noche, habrá un nuevo amanecer para ti. Si estás atravesando un problema muy difícil, bien sea familiar, bien sea de salud, bien sea a nivel económico, por más oscura que sea la situación para ti, habrá un nuevo amanecer de parte de Dios. Confía en el Señor, que Él te ayudará al clarear la mañana. El CCP no se detiene. Seguimos unidos sin estar reunidos, porque somos una iglesia a la medida de Dios. Dios te bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno que podemos estar una vez más unidos sin estar reunidos.
Recuerda que el poder de una congregación está en entregarse a Jesús, hacer su voluntad, pero permanecer unida en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y mientras nos ocupemos de eso, mientras todos trabajemos con ese fin de agradar a Jesucristo y de permanecer unidos como iglesia del Señor, pues tendremos la victoria. Esta mañana vamos a seguir con el tema del espíritu, el alma y el cuerpo. Y yo te voy a invitar, si no viste la enseñanza de la semana pasada, te voy a invitar a que puedas verla, a que puedas analizarla y a que puedas continuar con esta enseñanza el día de hoy. Damos gracias al Señor por todas las actividades que hemos tenido esta semana y damos gracias al Señor porque seguimos hacia adelante. Su misericordia no ha faltado y su misericordia nos sostiene para siempre. Amén. Elevemos una palabra de oración y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Señor, gracias por este día. Gracias porque tu iglesia hoy se congrega en este lugar y está unida. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos una en una misma mente, en un mismo sentir y que tu gloria sea derramada, Señor, en nuestras vidas. Que tu palabra que es viva, que es eficaz, en el nombre de Cristo produzca frutos en abundancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, para seguir con el tema, hoy vamos a hablar de la sagacidad de la serpiente. Sagacidad de serpiente. Buscamos en Mateo 10:16, que dice así: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes. Hay otra versión que dice sagaces, hay otra versión que dice astutos, como serpientes y sencillos como paloma. Sencillos como palomas. Cuando Jesús, ¿verdad?, compara a su pueblo con ovejas, fíjense qué cosa tan extraña. Dice que tenemos que ser como ovejas, pero que tenemos que ser como serpientes en un sentido y como palomas en otro sentido. Ahora, ¿por qué? Porque cada uno de estos animales tiene una característica que podemos tomar y que podemos aprender de ellos para ser así como ellos. Y el Señor se complacía en usar elementos de la naturaleza, elementos conocidos día a día. ¿Para qué? Para enseñar a su pueblo, para enseñar de forma práctica a su pueblo. Y es lo que vamos a aprender hoy. Cuando estamos estudiando, recuerda el espíritu, el alma y el cuerpo. Quiero que en todo este estudio y en todo lo que veamos hoy, usted pueda tener en su mente que somos espíritu, que somos alma y que somos cuerpo. Ahora, empezando especialmente con este texto, o específicamente con este texto, nos dice que debemos ser, o que el Señor nos envía, como ovejas en medio de lobos. A través de todas las Sagradas Escrituras, el Señor frecuentemente nos compara con ovejas. Somos ovejas de su prado. ¿Por qué nos comparan con ovejas? ¿Cuáles son las características importantes que debemos tomar de las ovejas? Bueno, una de ellas es que las ovejas saben vivir en comunidad, saben vivir en un rebaño y entienden, escúcheme bien, las ovejas entienden, saben por instinto natural que permaneciendo en su rebaño, cerca, unidas a su rebaño, entonces estarán protegidas. Y hoy más que nunca nosotros tenemos que rescatar y tenemos que recordar esa característica de las ovejas, que ellas saben que solo estando unidas a su propio rebaño, donde en este caso el Señor nos ha colocado, quizás nuestro rebaño particular y propio es nuestra iglesia, ¿verdad? La comunidad de creyentes a la que pertenecemos, en este caso Centro Cristiano Pentecostal. Pues la oveja a la que Dios ha llamado a esta parte del rebaño, porque sabemos que somos todos iglesia de Jesucristo en el mundo entero, pero estamos divididos en el mundo por congregaciones. Bueno, hablemos entonces, en cuanto y en tanto tú entiendas
que tu protección o parte de tu protección, por supuesto, es primero obedecer a Jesús y luego ser una oveja que está en su rebaño, que está conectada a su rebaño, vas a estar protegido. ¿Y cómo podemos estar conectados, unidos en esta situación que vivimos, que no nos podemos ver, que no podemos estar, digamos, juntos físicamente? Recuerden nuestro lema, quiero recordarlo, unidos sin estar reunidos. Aunque nosotros no podemos reunirnos físicamente porque todavía no es el momento, y yo les pido que consideren muy seriamente estas palabras y estas recomendaciones que desde acá les estamos haciendo. Todavía no es el momento. Bueno, en tanto y en cuanto escuchemos la palabra, llamemos y estemos conectados con nuestros hermanos, nos preocupemos unos por otros, nos ocupemos de saber unos de otros y de ayudarnos, y escuchemos la palabra de nuestra pastora y escuchemos la voz de Dios, amén, que nos da cada reunión, cada transmisión que tenemos. Bueno, en tanto y en cuanto obedezcamos esas señales y esa palabra, estaremos protegidos. Así que esa característica de la oveja hay que rescatarla hoy más que nunca y hay que vivir conforme a ello. Y hay que tener cuidado. Además, las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. Saben distinguir la voz de su pastor. Por supuesto, el pastor de los pastores es Jesucristo. Pero a cada congregación y en cada congregación el Señor ha puesto pastores sobre cada congregación para que pueda ser guiado y para que pueda ser protegido conforme a la palabra de Dios que viene desde este lugar. Así que, muy importante entender que somos ovejas. Pero también se nos dice en este texto, mansos como paloma. Bueno, la mansedumbre. La mansedumbre es esa calma que tú puedes tener en cualquier circunstancia. Ese aceptar la voluntad de Dios con gozo, con alegría y en paz. Ese seguir hacia adelante entendiendo y sabiendo que podemos estar tranquilos en medio de cualquier circunstancia. Mansedumbre. Mansedumbre no es resignación. Mansedumbre es aceptar la voluntad de Dios con gozo, con alegría y con paz. Entendiendo, sabiendo, comprendiendo por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, que todo en el nombre de Jesús estará bien. Y también la mansedumbre tiene que ver con ese carácter benigno que debemos mostrar unos con otros. Esa sencillez para el mal. Hay versiones que dicen que debemos ser sencillos como palomas. Bueno, hay que ser sencillos, hay que ser humildes, no complicarse la vida y saber que nuestro Dios, nuestro Señor, tiene el control en sus manos. Así que podemos estar en paz y pidamos al Espíritu Santo de Dios que Él pueda hacer de nuestro carácter esa persona benigna, esa persona que muestre, ¿verdad?, esa quietud en la relación con los demás, esa paz, esa cordialidad en la relación con los demás. Ayúdanos, Señor. Y que seamos simples y sencillos para el mal, que no tengamos malicia, que toda malicia salga en el nombre de Jesús de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestra boca. Ayúdanos, Señor. Finalmente, acá, ¿verdad?, nos dice serpiente, que hay que ser prudentes como serpiente. Dije que hay versiones que traducen esa palabra prudente como sagaz, sagaces o como astucia. Claro, hay muchas versiones que traducen esa palabra como astucia. Generalmente en nuestro castellano astucia tiene que ver con ser esa persona viva para hacer lo malo. No vamos a usar la palabra astucia, pero sí les voy a hablar de la palabra sagacidad. Porque ese ser prudentes tiene que ver con sagacidad, que ya vamos a ver qué significa. Prudente quiere decir sabio para actuar.
el que medita antes de actuar, el que puede discernir y entender algo antes de actuar, muy importante, hoy más que nunca. Necesitamos considerar estas palabras de Jesús cuando nos dice, sean prudentes, sean sagaces como las serpientes, al mismo tiempo que son ovejas, al mismo tiempo que son como palomas mansos. Bueno, sagacidad. Vamos a ver, te voy a decir qué significa sagacidad, que tiene que ver con eso de ser prudente como serpiente. Habilidad o capacidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Otra vez te lo digo y te lo digo de otra manera. Sagacidad es la capacidad para entender las cosas, los asuntos cotidianos de la vida y poder discernir o percibir con claridad cuáles son las consecuencias de esas cosas, de esos asuntos. ¿Cuál es la consecuencia y la causa de las cosas? Y sobre todo de las cosas cotidianas, de las cosas que tenemos que enfrentar cada día, sobre todo en estos días. Somos como ovejas en medio de lobos, lobos rapaces que quieren arruinar a la iglesia, que quieren destruir el cuerpo de Cristo. En todo el mundo, Satanás siempre está en contra de la iglesia. Por eso es que hemos venido hablando y hemos venido diciendo, oren, pidan al Espíritu Santo discernimiento para estos tiempos que estamos viviendo. Pidan al Espíritu Santo que les ayude a distinguir lo bueno de lo malo, lo que tienen que hacer o no tienen que hacer de acuerdo a la circunstancia, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Tenemos que tener la sagacidad de la serpiente. Ayúdanos, Señor. Veamos un poco qué se dice acerca de las serpientes. ¿Cuáles son algunas características de la serpiente? ¿En qué reside, verdad, su sagacidad? Vamos a ver. Número 1, dicen que las serpientes se han multiplicado sin parar bajo cualquier circunstancia. Dicen los estudiosos de la naturaleza que las serpientes son uno de los animales que bajo cualquier circunstancia siempre están multiplicándose. Hay una fuerza que ellas tienen que les permite, ¿verdad?, crecer y multiplicarse. Bueno, yo creo que los cristianos tenemos que ser así. A pesar de todo, tenemos que seguir predicando a Cristo. ¿Para qué? Para que haya más gente convertida a Jesucristo. Quiero recordarte una vez más nuestra meta, una de nuestras metas. Cada uno gana uno. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estamos trabajando eso? A pesar de todo, tenemos que seguir multiplicándonos en el nombre de Jesús y sembrando la palabra y orando. Y el Espíritu Santo que haga su obra de convencer, amén, al pecador y de atraer al pecador a Jesucristo. Bueno, también se dice de las serpientes que el mundo cambia y muchos animales se están extinguiendo, pero las serpientes no se extinguen. Hay algunas, y sabemos de muchas especies de animales que se están extinguiendo. Están trabajando para proteger a los pandas, por ejemplo, porque se están extinguiendo, pero resulta que las serpientes se multiplican, ellas no se extinguen. Bueno, déjenme decirle algo, el pueblo de Dios, a través de todas las épocas de la historia, Satanás ha querido destruirlo, pero los cristianos que creemos en Cristo, que entregamos nuestra vida al Señor, la iglesia de Jesucristo, no se extingue, sigue hacia adelante. Y mientras, amén, dure nuestras vidas, hermanos, tenemos que trabajar por nosotros mismos para crecer cada día más, ¿verdad? Como cristianos, para madurar, quiero decir, como cristianos y crecer en nuestra comunión con Dios. Y tenemos que trabajar por la obra del Señor. No nos extinguiremos, seguiremos creciendo y seguiremos adelante. Amén. Número 3, aunque todos las detestan a las serpientes,
ellas siguen desarrollándose y multiplicándose. No importa que el enemigo levante problemas en contra de la iglesia, en contra de nosotros. Nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo y seguimos avanzando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las serpientes son sagaces porque funcionan en cualquier ámbito, tierra o agua. Ellas pueden adaptarse a cualquier circunstancia en la tierra o en el agua. Depende, ¿verdad?, de la especie de la serpiente, pero son serpientes y pueden funcionar. Ahora, tenemos que entender que tenemos que ser gente que se adapte. No que se adapte al pecado del mundo, pero que se adapte a las situaciones y que sigamos siendo iglesia. En estas circunstancias y en estos días, nosotros hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad y seguir siendo iglesia. Y seguimos siendo iglesia. No te limites simplemente a que tiene que haber un local abierto, que eso es bueno, eso es importante y tenemos que trabajar en pro de poder reunirnos otra vez, porque hay poder, ¿verdad? Cuando el grupo de congregados en el nombre de Cristo se reúne, claro que sí. Pero en tanto y en cuanto debamos estar en esta circunstancia, pues somos iglesia. Esta es una forma de reunirnos, de unirnos, llamando a tu hermano, ¿verdad? Congregándose y aprendiendo a orar por teléfono juntos, unos por los otros. Teniendo ese contacto con tus hermanos, con la iglesia de Cristo, trabajando en la misma visión. Nosotros estamos trabajando cada semana en los salmos, orando. Entre tanto, tú te mantengas, ¿verdad?, orando lo mismo. Esa es una manera de unión y esa es una manera de desatar el poder de la iglesia. En tanto y en cuanto tú te mantengas predicando y discipulando a una persona para que sea como Cristo, para que llegue a Cristo primero y luego para que su vida sea transformada, bueno, estamos trabajando ¿para qué? Estamos funcionando bajo cualquier circunstancia y seguimos siendo iglesia. Somos iglesia de Jesucristo, no lo olvides. Hay que ser sagaces como la serpiente. En cualquier situación se adaptan y funcionan. Siguen haciendo lo que hacen. Y 5, actuar con cautela. Una de las características más interesantes de la serpiente, ellas no avisan cuando quieren atacar. Ellas simplemente están ahí y simplemente están tanteando el terreno y con toda prudencia y muy sigilosas, muy silenciosas, pues ellas ven el mejor momento para atacar. Bueno, el cristiano, en ese sentido, primero tiene que ser muy prudente al actuar y ver dónde ataca o no ataca. Nuestro mayor campo para atacar y nuestro mayor campo de guerra no es gritándole a los inconversos, no es mandando a la gente al infierno, no es gritando mucho, es de rodillas, es en la presencia del Señor. Ese es nuestro mayor campo de ataque y de guerra. Y tenemos que doblar esfuerzos en las rodillas, tenemos que doblar esfuerzos en la oración, en la intercesión, en la búsqueda del Señor. Fíjate, en silencio, y es ahí cuando el Señor dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en secreto. Las mayores guerras se hacen de rodillas. Las mayores batallas y las mayores victorias se obtienen de rodillas. Así que no pierdas de vista eso. Para aprender a ser sagaces, debemos aprender a pensar, a meditar, a reflexionar. Yo encuentro que hay muy poco de eso. Muy poco de pensar, muy poco de reflexionar y de meditar en la palabra de Dios y en lo que Dios quiere en los próximos días para nuestras vidas. Estamos detrás de una noticia. Ahora la gente, ¿verdad?, ya está como alerta, sí, ahora sí vamos todos a reunirnos. Y entonces ya corren detrás de una noticia que dio alguien que nada tiene que ver con la iglesia
y ya todo el mundo está alborotado, sin orar, sin pensar, sin reflexionar acerca de lo que el Espíritu Santo guía. Hermanos, es tiempo de estar con cautela. Es tiempo de estar viendo. Es tiempo de reflexionar acerca de las situaciones y es tiempo de buscar al Señor y de reflexionar en oración para pedir la guía exacta al Espíritu Santo. Yo te pido que te unas en esto conmigo. Yo te pido que te unas para que el Señor nos ayude a discernir estos tiempos que son difíciles, estos tiempos que son complicados, estos tiempos que son atípicos, estos tiempos que nada haya escrito acerca de estas situaciones que tenemos que enfrentar. Bueno, es momento de unirnos en oración y pedir al Espíritu Santo, guíanos como iglesia a toda verdad. Guíanos cómo actuar sagazmente y prudentemente en estas circunstancias. Guíanos a hacer todas las cosas con prudencia. Es mi llamado, es mi petición, es palabra de Dios para esta iglesia. Por favor, con cuidado. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de las serpientes? ¿De dónde procede el mayor poder que tienen las serpientes? ¿De su tamaño? Bueno, hay algunas que sí. Hay algunas que son grandísimas. No sé ni de cuántos metros, pero sabemos que hay serpientes muy, muy grandes. Pero muchas de las serpientes que son más poderosas son bien chiquiticas. ¿Y poderosas para qué? Poderosas para matar al enemigo. ¿Y de dónde procede este poder que tienen? De su interior. Del veneno que tienen dentro, ¿verdad? De su boca. De su interior proviene su mayor poder. Una serpiente muy pequeña, con el poder que tiene dentro de ella, ese veneno, puede matar desde un ser humano hasta un elefante. Una serpiente pequeña, ¿con qué? Con el poder que tiene en el interior. La gran sabiduría de la serpiente y la sagacidad de la serpiente radica en el hecho de que tiene un veneno, aquellas que son venenosas, muy poderoso para matar a su oponente. Y esto es algo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, el mayor poder que ellas tienen procede de su interior. Y todo ser humano puede desplegar desde su interior un poder para honrar a Dios o un poder para honrarse a sí mismo. Y cuando se está honrando a sí mismo, pues honra al mundo de las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Marcos 7, vamos a leerlo. Marcos 7, del 20 al 23, Jesús dijo, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Leo otra vez. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿de dónde dice la palabra de Dios que salen los malos pensamientos? Lo que contamina al hombre, ¿de afuera o de adentro? De adentro. Dice el mismo Señor que el poder que contamina sale de adentro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de trabajar seriamente, sinceramente, en lo que hay dentro de nosotros. De reflexionar, de meditar, de ver, de buscar en el Señor, que Él nos revele. David decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Decía que mis pensamientos, que los pensamientos, que las meditaciones de mi corazón sean agradables delante de ti,
¿Por qué? Porque él entendía que lo que sale de adentro es lo que tiene poder para contaminar. Es necesario que la iglesia, que el cristiano trabaje en lo que tiene dentro. La gran sabiduría, prudencia y sagacidad provienen entonces de desarrollar tu poder interior. Ahora, cuidado con eso de tu poder interior. No estamos promoviendo la fuerza está en ti, ¿no? Ciertamente, el ser humano tiene un poder interior que puede usar, como dije antes, para la gloria de Dios o puede usarlo para exaltarse a sí mismo. Puede usarlo entonces para el mal. Tú decides que ese poder que tienes sea inspirado, sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios o sea dirigido por tu propio yo. Y cuando es dirigido por tu propio yo, tus propios deseos, tu propia personalidad, es ahí cuando empiezas a caer de la gracia de Dios. Es ahí cuando empiezan los problemas para el ser humano. Los pensamientos negativos reducen nuestro poder. Los pensamientos que van en contra de Dios reducen nuestro poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar este poder? Primero, entender quiénes somos y cómo estamos hechos los seres humanos. Desde la semana pasada estábamos estudiando y decíamos que somos tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado irreprensible, todo, ¿qué todo? El espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Decimos otra vez, el cuerpo es la carne, es lo que vemos, es lo que fue hecho de la tierra, y de la tierra se alimenta, de lo que es terrenal se alimenta, de las frutas, de los animales. Para sobrevivir necesitas agua, necesitas la comida que produce la tierra. Luego está el alma son las emociones, la voluntad y la inteligencia. Pero luego está el espíritu del ser humano, que estamos estudiando el espíritu del ser humano. Y decíamos la semana pasada que el espíritu del ser humano se compone o lo podemos dividir en tres partes: la conciencia, la intuición y la comunión. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es donde podemos distinguir lo bueno de lo malo. Todo ser humano nace con esta capacidad. Todo ser humano tiene esta esencia del Creador, de poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, sin que nadie se lo enseñe, sin que nadie se lo diga. Lo que pasa es que depende entonces del ser humano a dónde lleva, ¿verdad?, su vida, y depende de dónde lleve su vida y quién guíe su vida. La conciencia entonces dirá a lo bueno malo y a lo malo bueno, o realmente será una conciencia que sabe discernir el bien del mal. La intuición, la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Lo digo otra vez. La intuición, que decimos también que la podemos llamar percepción o discernimiento, y ya les voy a explicar, me hicieron una pregunta que voy a contestar ahora. Intuición, habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. También es la capacidad para percibir el mundo espiritual o capacidad para percibir los resultados sin ningún conocimiento previo. Es ese que quizás algunos pueden llamar sexto sentido. Es esa corazonada. Quizás le podemos poner varios nombres. Bueno, sí, el ser humano está dotado de esa capacidad. Cuando hablábamos la semana pasada de discernir, que esa es la parte que discierne lo espiritual, que puede discernir lo espiritual, no debe confundirse esto con el discernimiento de espíritu, un don del Espíritu Santo. Porque el discernimiento de espíritu ciertamente funciona
en el espíritu, obviamente, del hombre, pero como una capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios así lo quiere y lo demanda. Recuerden que los dones del Espíritu Santo son usados de acuerdo a la conveniencia y a lo que el Espíritu de Dios desea. Luego vamos a tener otra vez un estudio acerca de los dones. Entonces, esta intuición o esta percepción, digamos natural, que está dentro del espíritu humano, no debe distinguirse, no debe confundirse con el don del Espíritu Santo de discernir los espíritus. Es otra cosa. Es otra cosa que está guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pero sí, todo ser humano tiene esta capacidad. Algunos lo tienen más desarrollado. Esta capacidad de poder percibir o discernir algo o conocer algo sin la intervención de la razón, sin un conocimiento previo de las cosas. A mí me parece, yo tengo la corazonada. Algunos dicen, a mí me late. Bueno, yo creo y resulta que no sabe nada y que lo que cree de esa persona o de esa situación es verdad. ¿Por qué? Porque hay esa capacidad dentro del ser humano. Ahora, ojo con esto. La tercera parte del ser humano, que es lo que decíamos que estaba muerto en el ser humano que no conoce a Cristo, la tercera parte del espíritu es la comunión, que es la parte que adora a Dios, que se comunica con Dios. Cuando la persona viene a Cristo y recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, pues empieza y se despierta en ese espíritu humano la comunión con Dios. Y mientras más creces en comunión con Dios, entonces tu conciencia y tu intuición son y sirven para la gloria de Dios. Tu alma y tus emociones entonces son afectadas por esa comunión que nosotros tenemos con Dios. Y esa es la parte en la que tenemos que trabajar, en tener más comunión con Dios. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que tenemos que hacer. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y cómo entonces hacemos crecer? ¿Y cómo entonces sembramos para el Espíritu? Número 1, desarrolla tu poder interior para la gloria de Dios. ¿Cómo? Teniendo una vida devocional, una vida de adoración a Dios. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tenemos que pasar tiempo a solas con nuestro Señor, orando, buscando su presencia, buscando su rostro. Esto es lo que va a hacer crecer esa comunión, esa adoración y lo que va a fortalecer tu espíritu de manera que tu alma pueda estar sosegada y pueda calmarse, de manera que tu cuerpo pueda obedecer no a los deseos de la carne, sino a los deseos del espíritu y todo tu cuerpo pueda glorificar a Dios. Pero si no creces en comunión con el Señor, esto no puede ser posible. Número 2, ora en lenguas. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es importante saber y entender que orando en lenguas, y recordemos que la oración en lenguas debe ser practicada más que todo en privado. En privado, dile al Espíritu Santo que te dé las lenguas, que quieres orar esos misterios por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que ora en lenguas edifica su espíritu y su espíritu se fortalece. Número 3. Medita la palabra de Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Yo quiero llamar su atención en la palabra medita. Meditar no es simplemente leer. Meditar es repetir esta palabra escrita en oración. Yo te he enseñado a través del 737 cómo orar la Biblia, cómo orar la palabra de Dios. Lo hemos hecho, lo hemos practicado. Es algo que tenemos que seguir haciendo. Medita. Meditar es repetir suavemente palabras hasta que estas palabras se internalicen dentro de ti. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Cuando tú la lees, cuando tú la repites, la meditas. Y no simplemente para memorizar, sino para que le pidas al Espíritu Santo que esta palabra te transforme. Pero es necesario un tiempo que le dediques, un tiempo de paz, un tiempo de apartarte con el Señor y su palabra y pedirle al Espíritu de Dios que a medida que tú vayas leyendo, las verdades espirituales salten, las veas y que puedan transformar tu vida. Hay que hacer este ejercicio, hay que practicar esto porque tenemos que crecer en nuestro poder interior, en el poder espiritual, conforme al Espíritu Santo. Número 4, ayuna. Esto no nos gusta mucho. Bueno, hay algunos que sí. Bueno, pero hay que ayunar. Pero ojo, ¿cuál es el ayuno? El ayuno no es para torcer la voluntad de Dios a lo que tú quieres. El ayuno es para que tú estés sensible a lo que Dios quiere y que podamos caminar. El ayuno es una manera de doblegar la carne para poder sensibilizarte a lo que el Espíritu Santo quiere. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Estaban, ¿verdad?, los hermanos, los discípulos orando, haciendo culto, adorando al Señor y estaban ayunando. Cuando ayunaron y adoraron al Señor, en ese momento ellos fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo que les indicó que apartaran a Bernabé y a Saulo para algo específico. Bueno, ayunar nos sensibiliza para escuchar, para poder percibir mejor la voz de Dios. Ayuna. Y número 5, te voy a decir, mantente en comunión con tu iglesia, con tu rebaño. Serás protegido. ¿Cómo desarrollar entonces ese poder espiritual? Teniendo, ¿verdad? Y haciendo estas cosas que hemos dicho. Hoy más que nunca necesitamos ser sagaces como serpiente. Y la sagacidad de un cristiano comienza en la comunión con el Señor. Mientras oremos, mientras ayunemos, oremos en lengua, meditemos la palabra de Dios y entendamos que la comunión es importante. Entonces estaremos siendo sabios, actuando con prudencia. Estaremos creciendo y fortaleciendo nuestro espíritu para que nuestra intuición realmente pueda percibir qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son las intenciones detrás de las decisiones que se toman? ¿Cuáles son las intenciones con las que viene alguien a decirte algo? Mientras, ¿verdad?, desarrollemos ese poder interior por la comunión o con la comunión con el Espíritu Santo de Dios, seremos fortalecidos y crearemos conciencia, una conciencia fuerte, capaz de poder decirle no a lo malo y sí a lo bueno. Desarrollaremos, ¿verdad?, nuestro espíritu para que nuestro espíritu pueda controlar nuestra alma y nuestras emociones se sosieguen y nuestros sentimientos sean los correctos, conforme a lo que Dios quiere y a lo que Dios desea. Y nuestra carne glorifique a Dios. Que no salgamos corriendo simplemente porque alguien dijo algo, sino que aprendamos a reflexionar, a meditar, a entender lo que Dios quiere y no lo que quiere el ser humano. A entender cuál es la guianza de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. Yo oro en el nombre de Jesús que nosotros podamos ser gente realmente espiritual. Mire, hay gente que cree que solo porque reprende mucho al diablo es espiritual.
porque siente cosas sabrosas cuando ora y cuando canta y cuando es espiritual. No, ser espiritual comienza con la comunión con Dios y esa comunión con Dios transforma tu vida. El Señor está buscando gente que sea prudente como la serpiente, capaz de desarrollar ese poder interior para actuar conforme a su voluntad y así que los demás vean que tu vida está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Señor que te está transformando de adentro hacia afuera, no al revés. Esto no funciona al revés. Un cambio de afuera hacia adentro no es permanente. Tienes que cambiar desde adentro. Tienes que ser fortalecido desde adentro. Solo así lograremos construir una iglesia fuerte, cristianos fuertes, que hacen iglesias fuertes, capaces de enfrentar lo que haya que enfrentar, en el momento que haya que enfrentarlo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la suficiente sabiduría, sagacidad y capacidad de poder percibir lo que el Espíritu Santo está diciendo y lo que el Espíritu Santo está guiando. Ayúdanos, Señor. Señor, gracias por tu palabra, que ella lleve frutos en abundancia y que cada uno que la reciba pueda ser edificado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Estamos orando por cada enfermo, estamos orando por tu familia. Solo cree y pídele al Señor que te ayude. Esta semana nos vemos el martes, nos vemos el jueves y el viernes, el miércoles, el jueves en el Instituto Bíblico, el viernes nos vemos en el libro de Juan y el sábado en las diferentes clases. Dios te guarde y te bendiga. Centro Cristiano Pentecostal. En Cristo hay paz. Somos un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Seguimos firmes y adelante porque CCP no se detiene y sigue unido sin estar reunido, porque cada uno gana uno. El Centro Cristiano Pentecostal es una iglesia a la medida de Dios.